Bueno, segundo intento de grabar el vídeo. El primero salió mal. Em, bueno, disculpadme si tengo algún tipo de tos o asfixia momentáneas. La alergia me está matando lentamente. Así que o sale el sol ya de una vez o llueve de una vez. Esto no hay quien lo aguante. Dicho esto, última película del ciclo Cuerpos en Pie. Venimos de cuando pasan las cigüeñas, o bueno, las grullas, ya detectamos que era un animal, un ave muy importante para lo que es la parte de los soviéticos y tiene un significado muy interesante. Nos trasladamos a la única película que vamos a ver este año de Estados Unidos y me interesa especialmente porque es una película desconocida, es una película que está perdida, esta sí que está perdida en el tiempo, incluso ya desde su propio nacimiento, y es un poco la idea que os quería transmitir y por eso el poder verla. Quizá no sea una película monumental ni una grandísima obra maestra del cine, ni que tenga una puesta en escena que a priori sea deslumbrante, pero lo que hay detrás de esta película y que hoy, bueno, de aquí toda esta semana que la podamos ver y de aquí al 22 de mayo que la podamos comentar, pues tengamos la oportunidad de verla, me parece todo un logro de la historia y de la insistencia de muchos estudiosos en que todo esto se produzca. No voy a enrollar más, vamos a ir al grano directamente. La película que vamos a ver hoy, no hacer nota aclaratoria porque ya ha pasado, no es La sal de la tierra de documental sobre el fotógrafo Sebastián Salgado que hizo, no sé si Herzog o Wenders, creo que fue Wim Wenders. Em, Nada más lejos de la realidad. Esto es una película del director Biberman, 1954, que en nada tiene que ver con la película de Wim Wenders. Con lo cual, nos olvidamos. Eh, para hacer una especie de introducción, vamos a decir que cuando pensamos en las películas, pensamos que hay películas que están hechas dentro de la industria del cine y hay otras que, perdón, que nacen contra la historia del cine, perdón, contra la industria del cine o de espaldas. Es el caso de esta película que de manera radical pertenece al segundo grupo. No solamente es una película independiente, sino que es una película que fue perseguida, que fue silenciada y que fue marginada desde el mismo momento de su concepción. Y entender esto es fundamental para todo lo que vamos a ver en esta película. Nos situamos en Estados Unidos. Estamos a comienzos de los años 50, una década bastante compleja a nivel geopolítico, porque estamos en plena o en los albores de la Guerra Fría. Es tiempo de caza de brujas, es tiempo de comité de actividades antiamericanas, es tiempo del miedo convertido en política, en un sistema de gobierno que se extendió no solamente al cine, sino a muchos ámbitos de, en especial, la cultura y la política en Estados Unidos. Muchos artistas, guionistas, directores, actores fueron señalados por sus presuntas simpatías comunistas y expulsados directamente de la industria o se vieron obligados a cambiarse el nombre o cambiarse o ponerse un seudónimo para que de alguna manera pudieran seguir trabajando. Entre ellos está el director de la película que vamos a ver esta semana, Herbert Biberman, uno de los llamados 10 de Hollywood, que se negó a perdón, que se negó a colaborar con las actividades perdón, con las investigaciones del comité y acabó en prisión y en las listas negras. La sal de la tierra nace directamente en este contexto, no solamente porque su director, Biberman, estuviera represaliado, sino porque toda la película en sí misma es un acto de resistencia. Esta película fue financiada de forma independiente. Fue interpretada gran parte por actores no profesionales. Muchos de ellos son actores, perdón, trabajadores reales de la industria que se ocupa en esta película y fue rodada en condiciones extremadamente precarias. Bueno, fue sometida a una vigilancia constante y a sabotajes durante el rodaje. Sin embargo, lo importante, siempre os digo, lo importante es la puesta en escena. A mí me gusta más fijarme en la puesta en escena porque lo importante no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. En este caso, no, lo importante no es solamente cómo se hace, sino qué es lo que cuenta. Y en este caso, el mensaje es muy importante. La película está basada en una huelga real de mineros mexicanos estadounidenses en Nuevo México. Y desde el primer momento deja claro que el interés de
Biberman no va a ser construir un relato heroico al uso. Aquí no hay grandes discursos, no hay líderes carismáticos que encabecen la acción. Lo que hay es una comunidad. Y esto nos va a llevar también a pensar en todo el sentimiento, la dualidad entre individuo o colectividad de la Unión Soviética, de todo el cine que el sistema propugnó en aquella época. Lo que tenemos en esta película es un conjunto, un grupo de hombres y de mujeres que viven en condiciones durísimas y que poco a poco empiezan a tomar conciencia de su situación. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más fundamentales de la película, que es el punto de vista. Y es que la historia está narrada desde el punto de vista, desde la mirada de una mujer, Esperanza. Y esto, en el contexto del cine estadounidense de la época y dentro del cine político, porque sé que hay películas que están narradas desde el punto de vista de una mujer, pero si empezamos a echar la vista atrás, nos encontramos con otro tipo de historias, otro tipo de melodramas, otro tipo de dramas históricos, pero no una película visiblemente política en la cual la protagonista, o digamos el punto de vista de la película, esté presidido por la mirada de una mujer. La película no se limita a denunciar la explotación laboral o el racismo estructural convertido en sistémico en Estados Unidos, sino que va más allá. Aquí la película introduce una segunda capa de conflicto que es la que existe dentro de la propia comunidad y es la que se establece en esa brecha entre hombres y mujeres. Los hombres luchan contra la empresa minera, pero las mujeres además tienen que luchar contra una forma de organización patriarcal que las relega al espacio doméstico, que las excluye de la toma de decisiones y que las considera secundarias incluso dentro de toda esa lucha colectiva que se supone que es por un bien común y para eso se construye esa colectividad. Al final todo vuelve al mismo punto de partida. Y hay un momento clave en la película que es el momento en el que esa estructura se quiebra, ¿no? Cuando los hombres son legalmente impedidos para continuar en la huelga, son las mujeres las que toman el relevo y se colocan en primera línea. Pero no lo van a hacer como apoyo, no como acompañamiento. Van a ser las protagonistas. Y este desplazamiento no es simplemente narrativo, sino que es una decisión política que toma el director. La película está diciendo algo muy claro con este gesto. Y es que la verdadera justicia social no será total, no se conseguirá, no se logrará si no se incluye la igualdad de género. Esto en 1954, aún hoy cuesta, se están dando un poco pasos, pero en el año 54 imaginaos que de repente llega un director que plantea esto. Lo más normal y lo más natural sería echarle todo encima para que evidentemente esas ideas procomunistas soviéticas y de rojos, pues no triunfen en un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí empezamos a entender todo el organigrama político que se le pone en contra a Biberman y por tanto a todos los que forman parte de esos 10 de Hollywood. Claro, aquí una de las ideas que se trasluce de la película es que no hay emancipación posible de manera colectiva si una parte de esa colectividad está oprimida, está sometida, con lo cual es muy interesante estudiar esto desde el punto de vista político, ¿no? Decía en la Unión Soviética que era importante entender el cine desde el punto de vista social, porque al fin y al cabo era un instrumento de propaganda y Lenin eso lo entendió muy bien, y estamos en el lado contrario, que es el de los Estados Unidos, un estado liberal, un estado donde las fuerzas políticas son muy férreas, no hay apenas alternativas y evidentemente el sistema es el que es, ¿no? Estados Unidos, que es una parte política muy, muy importante. Desde el punto de vista formal de la puesta en escena, la película adopta una forma, una especie de estética que podríamos acercar al neorrealismo italiano. Hay un rodaje en exteriores, hay actores no profesionales, hay atención a los gestos cotidianos, a los espacios reales. Tampoco es de extrañar que Biberman, que era un señor que por cierta, por educación y por formación, estaba al tanto de lo que estaba pasando en el mundo, pues llegaran algunas películas desde Italia o él viajara a Europa en algún momento y pudiese ver algunas de las pelis que, recordad que el neorrealismo parte más o menos en el año 1948 hasta el año 50 y mucho, 60, y es normal que pues se viera contaminado, se viera influido, mejor dicho, por las formas del neorrealismo. Claro, en este caso no se trata solamente de reproducir la realidad, sino de construir una mirada sobre ella. Esto no es un documental, ¿no? Es una película en la que la cámara
no va a observar desde la distancia, sino que va a estar implicada. Y con la implicación de la cámara también se implica el espectador, está del lado de los personajes, toma un partido. Pero al mismo tiempo lo que es capaz Biberman es de evitar el sentimentalismo fácil, ¿no? Conmover a través de la exageración, a través de las grandes bandas sonoras que acompañen ciertas palabras que nos pueden hacer removernos, sino que aquí lo que hace es conmovernos, emocionarnos, buscarnos a través de la acumulación de pequeños detalles. Pues una conversación, una discusión doméstica, un gesto de cansancio, todo eso son clics que Biberman ejecuta para implicar al espectador. Hay una parte importante también que es el cambio de idioma. La película alterna inglés y español de manera natural y es una cosa que hoy pues, puede parecer habitual, ¿no? Porque se producen películas en México, Nuevo México, la zona. Está más integrado el tema de los dos idiomas. Pero en los años 50 todo el mundo en este tipo de cine hablaba en inglés. De hecho, yo recuerdo haber visto de pequeño Viva Zapata, una película en la cual Marlon Brando interpreta a Emiliano Zapata con todo su mostacho y en compañía de, si no recuerdo mal, Karl Malden y Anthony Quinn, si no me falla la memoria, que puede ser, dirigida por Elia Kazan, que es otro de los protagonistas del Comité de Actividades Antiamericanas, pero no desde el punto de víctimas, sino desde el punto de vista de delatores. Es una historia que ya os contaré porque da para mucho. Entonces, claro, en este momento de la historia, alternar esos dos idiomas y hacer una película de este estilo, aparte de todo lo que es la historia con las mujeres y la implicación y demás, de repente estás metiendo el idioma natural de la gente que vive allí, pues evidentemente esto refuerza la identidad de los personajes, refuerza su pertenencia cultural y subraya una realidad, que es la de una comunidad que vive entre dos lenguas, entre dos mundos y que no encaja del todo en ninguno de los dos. La película se estrena, pero la recepción fue extremadamente complicada. Fue boicoteada apenas se estrenó, se proyectó en salas. Muchos cines se negaron a exhibirla por miedo a represalias de todo el aparato del Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy. Y durante años permaneció prácticamente invisible. De hecho, creo que ninguno de los que estamos aquí le suena Herbert Biberman y mucho menos le suena La Sal de la Tierra como una película de referencia. Hoy está conservada en la Biblioteca del Congreso, que es como un lugar donde se atesoran las grandes películas que han significado algo para la historia de, en este caso, de Estados Unidos, y ellos entienden que para el bien de la humanidad. Ya estamos aquí con las historias estas. Entonces, es interesante porque hoy se ha recuperado de tal manera que está en un lugar donde solo entran las películas elegidas. Entonces es importante entender la dimensión de esta película. Claro, tiene una capacidad increíble esta película para interpelarnos, ¿no? Yo creo que es una película que plantea conflictos que aún no han desaparecido. La explotación laboral, la desigualdad, el racismo estructural, la división de roles dentro de las propias luchas sociales. Todo eso sigue presente de una forma u otra, pero han pasado 72 años, si no me equivoco, entre 54, más o menos, pues evidentemente tenemos mucho que contar y tenemos todavía mucho que aprender en este camino largo. Claro, la película tampoco ofrece soluciones simples, ¿no? No hay un final triunfal en el sentido clásico, perdón. Y lo que sí hay es un proceso. Es un aprendizaje colectivo, una transformación que no se produce de golpe, sino a través de tensiones, de contradicciones, de resistencias. Y en este sentido la película nos invita a mirar, a observar de otra manera, a quedarnos, a ir más allá de la superficie del conflicto, a observar cómo se construyen esas relaciones de poder, incluso en estos espacios donde se supone que ese poder debería estar igualado, esas fuerzas deberían estar igualadas. Y vamos a intentar, aparte de descubrir cómo se articulan estas relaciones, vamos a intentar ver cómo esta película no busca imponerse, sino que busca acompañar. No es una película que vaya a dictar, sino que pretende mostrar. Juega en esa frontera entre el documental y el cine de ficción. Entonces, es aquí donde Biberman, para mi gusto, supo entender muy bien cómo tenía que contar la historia y de la manera en que tenía que contarla. Por eso, precisamente, es una película que tiene una fuerza hoy extraordinaria y es lo que quiero que veáis.
porque al final lo que está en juego no solamente es una huelga en la película, ni una comunidad concreta, ni un momento histórico. Lo que está en juego es pensar la justicia no como una idea abstracta, sino como una práctica cotidiana construida entre todos y también, y esto es fundamental y muy peligroso en la época, entre todos y todas. Con lo cual la inclusión, ya os digo, contado ahora parece difícil de creer, pero poneos en el lugar de los estadounidenses en el año 1954 y que de repente un tipo de vete a saber dónde, eh, con películas de serie B y un director que tampoco tuvo mucho recorrido, de repente plantea este ejercicio al cual se le boicoteó por todos sitios. El guionista es Michael Wilson. Hablaremos de Michael Wilson porque es uno de los guionistas más importantes de aquella época en la historia del cine y, y ya bueno, buscadlo si queréis y os sorprenderéis las películas que escribió. En esta lista está el Dalton Trumbo también, pero bueno, ya iremos Edward Dmytryk. Hay mucha gente que estuvo en estos 10 de Hollywood y cuya carrera, pues como la de Biberman, sufrió un varapalo curioso. Hay un documental que ya lo... O sea, perdón, una película sobre la figura de Biberman, ya os la recomendaré y aparte os haré un repaso por cosas, textos y demás que podáis, libros, que podáis consultar para entender un poco más este periodo tan convulso en la historia del cine en Estados Unidos. Yo finalizo aquí. Espero que este vídeo se grabe, porque si no, la tercera vez ya va a ser imposible. Y a ver si la próxima vez ya estoy mejor de la alergia. Os dejo con La sal de la tierra, 1954, Herbert Biberman, y nos vemos el día 22 de mayo. Disfrutad, descansad, todo lo que queráis, besos y abrazos, y nos vemos pronto.